¿Me escucháis? Ahí te tenemos, te Bueno, escuchamos. ¿Cómo estás? decía que nada, un placer estar un miércoles más en Intereconomía. El placer es nuestro, como siempre. Enseguida nos das tus pautas, cómo ves el sentimiento de los mercados, semanas de agitación en los mismos. Antes saludamos a Diego Morín de IG, a ver si va la primera. Hola, Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ahí os vemos en nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía. Pues días un poquito complicados, ¿no? Mucha agitación en mercados de bonos, algo de corrección en renta variable. Afrontando recta final del ejercicio, David, todo con entre medias, pues eso, estando el frente geopolítico como está, resultados empresariales no terminan de sacar, ¿no?, la sonrisa entera a los inversores y mañana empieza el desfile de bancos centrales con el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, PIB de Estados Unidos, en definitiva, que toca estar muy, muy atentos a todo el entorno del mercado. ¿Tú cómo lo ves, los movimientos recientes, David? Bueno, y estamos también con temporada de resultados, ¿no? Ya que Mm. estamos en plena temporada, o sea que sí, muchos frentes distintos abiertos. Y el mercado pues está complejo. Estamos en un mercado complejo, lo estamos desde el año pasado. El año pasado tuvimos una corrección importante, 25% en el S&P, 30% en el Nasdaq, 60% en China, 70% en Growth y algunas acciones realmente desplomándose, ¿no? Aguantaron mucho mejor los índices que lo que es el mercado americano en general. Tuvimos un festín alcista que incluso llevó a nuevos máximos históricos a muchas bolsas, en Europa unas cuantas, la española con dividendos, el DAX, el K40 francés, el Eurostoxx con dividendos, o sea que hubo festín, la bolsa de Dinamarca, etcétera. Y también bastante bien los grandes índices americanos, ¿no? Dow Jones, S&P o Nasdaq. Pero es verdad que la participación no era de todas las acciones, ni muchísimo menos, ¿no? Un gran porcentaje de acciones se quedó fuera de ese rally y poco a poco otra vez se van quedando menos acciones que estén apoyando las subidas, ¿no? Vuelve a haber un gran porcentaje de valores marcando nuevos mínimos, el porcentaje es muy alto, sobre todo en el mercado Nasdaq, y una diferencia enorme por tamaño, ¿no? Publicaba un tuit esta semana que decíamos, el tamaño importa, porque según vas bajando el tamaño de la compañía, si miras el SP 50, 50 grandes del mercado americano, lleva este año más de un 20% de subida. Si vas bajando luego al SP 100, pues ya son un poco menos el porcentaje de subida. Si vas al SP 500, pues sigues ahí con un 10% de subida más o menos, pero todavía hay subidas. Pero según vas bajando, llegas ya a las small caps, al Russell 2000, y está negativo. Sí. Entonces, tenemos un mercado muy diferente, en parte por tamaño. Probablemente está afectando a las acciones pequeñas este escenario de subida de tipos tan rápidas. Tienen más problemas quizá para financiarse. Ya no sube todo, ya no se permite todo y está costando salir de ahí, ¿no? El Russell 2000 está en zona de mínimos de los últimos 3-4 años. Le está costando mucho salir de ahí. De hecho, está ahora amenazando los soportes. Y luego, pues en el caso del Dow Jones, S&P o Nasdaq, ahí entre grandes acciones hay menos deterioro, pero ahora mismo pues estamos en un descanso de la subida previa. De hecho, es que el Nasdaq prácticamente no ha corregido nada. Tenemos, podemos verlo aquí, ¿no? Una recuperación muy fuerte desde el 61,8 de toda la subida previa, de la subida después de la crisis sanitaria. Corregimos al 61,8 de toda esa subida. Desde ahí hemos vuelto casi a los máximos, pero no ha sido capaz de ir a ellos ni superarlos. Y ahora estamos en una corrección que el peligro que tiene aquí es que si rompe la media, como ya ha hecho pues otras bolsas como el IBEX, el DAX e incluso el SP 500, que está en Ahí se ello, complica. pues si confirma la ruptura media podemos tener cierta corrección extra a corto plazo. Y Diego Morín, ¿se aleja tu visión, Diego, de lo expuesto por David? Yo creo que, a ver, el mercado se va a poner muy complicado, ¿no? Yo creo que de hecho ya está siendo bastante complicado por los vaivenes, ¿no?, que estamos teniendo en todo lo que nos ha mostrado, ¿no, David? Pero sobre todo con unos rendimientos que creo que van a seguir siendo un dolor de cabeza bastante interesante y
Y bueno, yo no descarto que la volatilidad se incremente, ¿no? A medida que la situación pues vaya asentándose, ¿no? Si es verdad que, bueno, los banqueros centrales siguen con sus guiones, hoy te doy una de cal, otra de arena, es decir, al final tendremos que fijarnos básicamente un poquito en la estructura, ¿no? Que nos va dejando el precio, porque pues bueno, los mensajes son un poco restrictivos, pero sin poner una vista, ¿no? De cara un poquito desde mi punto de vista hacia dónde vamos y hacia el futuro. Pero bueno, más allá de eso, yo espero que la volatilidad vaya a incrementarse, que la renta variable pueda recortar. Si es verdad que se puede ver algún rebote, pero las caídas pueden ser bastante bruscas. Así que hay que tener un poquito de precaución. Y ante todo esto, ¿cómo actuar, sobre todo en esta recta final de ejercicio, digo? ¿En qué hay que fijarse Bueno, a más? ver, yo creo que depende de la composición de cada uno, de las carteras como las tengamos, pero sí es verdad que, bueno, a lo mejor ha llegado algún momento de optar por alguna recogida de beneficios interesantes y ver el panorama hacia dónde se dirige, ¿no? Yo lo dije, no sé si en algún otro consultorio, y yo liquidé todo en julio, pero bueno, básicamente apreciación mía, eso no es algo que recomiendo ni mucho menos, pero sí es verdad que el panorama que yo veía no me terminaba de convencer y opté por esa estrategia, ¿no? Ahora, bueno, pues buscar es bastante complejo porque, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el Nasdaq está en un punto crítico, que si no cierra por debajo de esa zona de los 14.400 puntos, pues a ver hacia dónde se dirige, ¿no? Porque el siguiente objetivo está en 13.500 aproximadamente, 14.000 también, pero bueno, que la situación es compleja y creo que hay que analizarla, ver los riesgos que se quieran asumir y, bueno, a partir de ahí, pues que cada uno sea consciente de que nos vamos a adentrar en volatilidad. Y nosotros nos vamos a adentrar en la búsqueda de respuestas a las consultas que ya tenemos y nos hacen los oyentes. Enseguida empezamos por las que tenemos en el WhatsApp. Mira, la primera, desde Argentina nos están escuchando. Enseguida leemos sus comentarios. Vamos a empezar, David, mercado español. Mira, IAG. ¿Qué opináis sobre la aerolínea? Estoy dentro a 1,70, objetivo medio plazo. Echa un vistazo el oyente al precio de consenso de las recomendaciones de las casas de análisis. Le dan aproximadamente 2 euros y se preguntan si puede ser consistente tanto con la situación macro actual como con la situación chartista, el gráfico de la aerolínea, David. Bueno, lo primero, no creo mucho en los precios objetivos. Yo les llamo siempre precios subjetivos, porque cada casa de análisis le da el suyo y desde luego los criterios pues son bastante subjetivos. Tengo un artículo publicado en Bolsa General en el año 2009, creo que fue, o 2010, que eran analistas, precios objetivos y reflexión, y hacíamos una recopilación de los precios objetivos que daban las casas de análisis en 2008, que como siempre ocurre eran positivos en la mayoría de casos, 10-15% de potencial, y bueno, pues la realidad fue menos 60%, ¿no? Luego lo que pasó, es decir, hay un sesgo a cierto optimismo, pase lo que pase. Muchas veces se quedan cortos porque el mercado sube mucho más y otras veces pues viene una crisis brutal y los precios objetivos quedan extraordinariamente arriba, ¿no? Entonces, yo invertiría siguiendo un método de inversión. No quiero ser pesado, pero es que creo que es el mensaje que hay que repetir constantemente. Y el método de inversión no es seguir ni a un gurú, ni a un analista, ni siquiera lo que yo diga. No hay que invertir por lo que diga nadie, sino hay que tener unas reglas claras de entrada y de salida con gestión del riesgo. Y si tenemos eso, pues sí que ya podemos asegurarnos de que eso tenga cierta ventaja estadística. Y una vez que hemos hecho esa parte, pues ya podemos invertir en el mercado gestionando el riesgo. Vamos a perder en muchas estrategias, pero probablemente nos compensarán las buenas estrategias las malas que tengamos, ¿no? Dicho esto, IAG es una industria, pertenece a aerolíneas, industria muy cíclica. Llevo repitiendo ya muchos años que es un sector muy difícil. Quizá puede tener cierta ventaja en el sector Ryanair, pero en general es un sector muy, muy complicado. Básicamente es un sector commodity que se guía del precio y vemos que está retrocediendo con fuerza
desde niveles de 2,02, un poco por encima de los 2 euros. Tenía muchas resistencias por el camino, después del hundimiento que tuvo durante 2020, y no acaba de recuperar. En caso de querer jugar una recuperación del turismo, creo que hay valores de menor riesgo, ¿no? Un ejemplo que solemos poner es el de Booking, ¿no? Que quizás sea de los líderes del sector. Entonces, en este caso, la única cosa positiva a nivel técnico que podemos decir es que tiene un soporte a medio plazo importante, que es el mínimo de abril, que es 1,4635, y que sería importante no perder ese nivel. A corto plazo sí que ya perdió la media, que era zona de soporte, se había apoyado ahí hasta en 4 ocasiones, la ha roto, ha confirmado que la media pasaba a ser resistencia en un pullback realizado el día 6 de octubre, y mientras no supere esa zona de la media y el máximo del día 6, que es 1,8165, pues de momento cierta precaución. No creo que esté carísimo, porque ya tuvo un ajuste brutal, pero pues que, claro, aquí depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, le está afectando mucho el precio del petróleo. Entonces, lo que está subiendo ahora son las petroleras, y en cambio, pues las aerolíneas se están viendo afectadas por la subida del petróleo. Aquí la estrategia a corto plazo va a ir ligadísima a lo que haga el petróleo. Da igual el nombre de la aerolínea, igual que ahora mismo con las petroleras, van a fluctuar. Habría que analizar casi el precio del petróleo para saber qué va a hacer IAG, ¿no? A corto plazo. Con lo cual, de momento bajista, y yo ya digo siempre que hay que intentar no adivinar nada, sino intentar ir sincronizados con el mercado, intentar estar en lo que está más fuerte. No hay muchos títulos que estén ahora fortísimos, y IAG no sería uno de ellos. Pues no sé si los siguientes lo pueden ser, con todo lo que está cayendo con crisis inmobiliaria china. Hoy Country Garden, ya lo comentábamos antes, default, suspensión, no paga un bono en dólares, el gigante inmobiliario en Estados Unidos. Por eso queremos echar un vistazo, Diego, a valores de este sector en mercado español, fuera del IBEX. Nos preguntan y nos piden análisis para entrar, sería, y aprovechar precios en Neinor Homes y en Grupo LAR, en LAR España. Nos lo preguntan desde Mérida, Adrián. Vale, aquí está. Neinor, bueno, pues mi opinión acerca del sector es que estoy un poco en este caso con David, ¿no? Al final cada uno tiene que tener su método y demás. Yo ahora mismo no estaría posicionado en el sector inmobiliario, básicamente pues por criterio propio. Es un sector que, bueno, que puede verse también lastrado, ¿no? Pues por la situación de tipos altos, también pues esa parte un poco de desaceleración económica. No obstante, si nos fijamos a nivel aspecto técnico que nos está dejando Neinor, ha perdido nuevamente los 10 euros y vuelve a entrar en un rango lateral bastante amplio, ¿no? Es decir, viene rebotando con cierto interés desde octubre del año 2022, cuando se inició aquel ciclo. Nos dejó un suelo en alrededor de zona de 8,20, y a partir de ahí pues quebró punto de 10 euros. Creo que ese puede ser un punto interesante, porque aquí tendríamos un suelo que fue roto, ¿no? Con violencia, como decía, desde septiembre del año pasado, pero a partir de ahí, pues bueno, no hay que descartar que vuelva a incorporarse dentro de este rango lateral, ¿no? Es decir, que vuelva a caer por debajo de zona de 9,70 y por encima de esos 8,20. Así que por ahora es lo que habría que buscar. Si es verdad que no hay que descartar tampoco algún pullback otra vez de retroceso a testeo de esos 10, ¿no? Pero por ahora no pinta que tenga capacidad para buscar algún rebote por encima de ahí, que todo, como sabemos, todo puede pasar. Y en el caso de LAR España, pues viene siendo también, en este caso, máximos decrecientes después de una estructura lateral. Ha chocado, la semana pasada chocaba con esa zona aproximada de 5,70 y ahora mismo se ha girado, ¿no? Es decir, hizo una fase correctiva, un pullback de retroceso al punto de ruptura anterior, y ahora mismo es posible que continúe con la tendencia actual, ¿no? No obstante, está en 5,50, ha cerrado hoy en 5,45, pero fíjense que aquí, lo pinto rápidamente, tenemos un nivel muy importante, ¿no? Es decir, resistencia que fue rota después en julio y vuelve a estar en ese conglomerado, ¿vale? Así que habría que esperar un poquito a ver qué niveles nos puede ir dejando, los volúmenes también que se negocien, pero en términos generales no me convence el sector inmobiliario. Si te convencía petroleras, David,
en el YouTube, caso concreto de Repsol, o es donde está lo positivo, ¿no? José Miguel, quería preguntar si es buen momento todavía, para entrar en Repsol y además antes de los resultados de la empresa. Repsol, David. Bueno, no es la que está mostrando más fuerza, ¿no? Porque dentro del sector es verdad que pues, en general se han comportado bien, ¿no? Prácticamente todas, porque el petróleo lo ha hecho bien. Pero siempre comentamos también que es importante intentar ir a los líderes del sector a la hora de buscar valores, más que el domicilio fiscal, si lo tienen en España o lo tienen en Portugal, en Italia o en Estados Unidos. Lo importante es intentar estar en los que son líderes, porque es más fácil ganar dinero en aquel que está fuerte y con el camino más despejado que aquel que le está costando un poquito más. Es cierto que Repsol rompió máximos de toda la historia en un gráfico ajustado por dividendos, que es como se debería de analizar, pero no está siendo capaz de hacer un nuevo tramo de subida. Llegó un poco cansado a esos máximos y está ahora en un descanso con un comportamiento relativo que en comparación al mercado es bueno, pero en comparación a su sector no es tan bueno, ¿no? Podemos compararla, por ejemplo, con Eni, y aquí podemos ver cómo la italiana sí que está ahora mismo marcando máximos o atacando máximos históricos, ¿no? Los marcó la semana pasada y está casi ahí en nuevos máximos, cosa que en Repsol no ocurre. O luego, por ejemplo, tiene buen aspecto una compañía norteamericana del sector de materias primas, que es Canadian Natural Resource, que también marcó recientemente máximos históricos, y aquí tenemos un triángulo roto al alza, un triángulo ascendente. Entonces, quizá no sería la favorita, pero si el petróleo sigue tirando, aunque no es la que mejor aspecto técnico tiene, pues probablemente puede seguir haciéndolo bien. Mientras la media suba, que está en fase ascendente, pasa por 13,98, y mientras no pierda sobre todo el mínimo anterior, que está en 12,13, pues no habría ningún síntoma de deterioro técnico, ¿no? O sea que un valor que no ha dado señal de venta, pero no es el que está liderando las subidas del sector. Sector que está movidito, ¿no, Diego? Petroleras, con todos esos par de anuncios que ha habido, que han protagonizado las grandes estadounidenses, Exxon y Chevron, pagando 60.000 millones de dólares en una operación cada una, poco en efectivo o nada, y eso que no andan sobradas, tienen caja, precisamente las petroleras, lo pagan en papel, en intercambio de acciones. Todos esos movimientos de fusión que se está viendo en Estados Unidos apuesta por la producción, la exploración de hidrocarburos, combustibles fósiles. Eso quizá no lo veamos aquí en Europa en las contrapartes, ¿no? Son más integradas y ya pueden apuntar sus miras a la diversificación de negocio como vienen haciendo las del viejo continente. ¿Para mí? Diego, sí. Ah, vale, perdona, es que no te había escuchado. Ahí. Bueno, a ver, la situación creo que cambió y mucho en el año 2020, ¿no? Es decir, todas las quiebras, ¿no?, de ciertas petroleras, el hundimiento de los precios del petróleo, pues bueno, ha desencadenado ciertos problemas, ¿no?, en Estados Unidos, pues, con la industria del fracking, que nos daría pues para analizar mucho más, ¿no? Pero sí es verdad que aquí en Europa empresas, ¿no?, por ejemplo, como Repsol, de alguna otra industria se está dirigiendo, ¿no?, hacia esa parte de cambio de planes estratégicos, incluido pues la situación, ¿no?, de esa energía verde, energías renovables, hidrógeno, toda esta composición, y creo que es bastante interesante, ¿no? Es decir, también esa desvinculación, ¿no?, del oro negro puede traer pues cierto interés, esa diversificación también para sus negocios puede ser muy importante, y veremos pues cómo se sigue plasmando, ¿no? Pero sí es verdad que la industria, desde mi punto de vista europea, difiere y mucho, y está bastante diferente a la americana, ¿no? 6:34 de la tarde, 5:34. Si nos escuchan en la Comunidad Canaria, tenemos, luego vamos a ir con muchas consultas del YouTube, las Air Liquide, Hermes, gases industriales, sector lujo, y como no, nos esperan, David, Diego, grandes tecnológicas estadounidenses. Hoy estamos viendo ese castigo para Alphabet, Google, Amazon. Nos dicen si convendría aprovechar precios. Esta noche, tras el toque de la campaña, veremos los números que nos trae
Meta, empezaremos después de la pausita con compañías megacaps tecnológicas y luego más valores europeos que tenemos por aquí. Enseguida volvemos con David Galán de Bolsa General y Diego Morín de IG. A ver qué os parecen estos primeros resultados, la nube, sacando un poquito pecho ahí y avances Microsoft, penando la acción de Alphabet Google con caídas, ya vamos viendo a lo largo de la negociación, superiores al 8%. Vamos a empezar con Amazon. Te pregunta José Manuel, David, las tiene compradas a 100,11. Con la bajada de hoy, ¿cómo lo ves la idea de mantener Amazon? Bueno, hay cierto riesgo de corrección de corto o medio plazo, quizá a una corrección a niveles FIBO de la subida previa. Tuvo una subida bastante fuerte desde los mínimos, especialmente desde el mínimo de marzo, y luego generó una cierta divergencia bajista en el pico de septiembre, ¿no? Activada, y que podría llevarlo pues quizá a la zona del 50% FIBO, ¿no? Entre el 61,8 y el 50% FIBO es probable que pueda corregir, sobre todo si confirma la pérdida de la media y del mínimo que me generó con el apoyo en la media el 28 de septiembre, que está justo ahora mismo ahí, ¿no? La zona de 122. De perderla, pues probable retroceso, o bastante probable que pudiera ir a buscar entre el 50 y el 61,8, más incluso 61,8 que 50%. Pero bueno, es cierto que todavía no ha confirmado el deterioro. Hay una cosa que no me gusta, que es el gap de escape bajista que dejó, además de la divergencia, y ese gap en el rebote que intentó tras apoyarse en la media no fue capaz de cerrarlo. Tiene ese gap abierto en niveles de 135,29. Mientras ese gap no se cierre, pues invita a un poco de prudencia, de precaución a nivel técnico, y también tiene resistencia en el último pico que ha marcado tras el rebote desde la media en 134,48. Así que, bueno, parece, digamos, una reestructuración alcista en la que ya ha hecho un primer impulso. Mientras no pierda el 61,8, que pasa por la zona 110, esto podría ser una corrección a FIBOS para luego intentar seguir con la subida, pero hay cierto riesgo ahora de corrección extra a corto plazo, y de hecho casaría con lo que llevamos semanas diciendo, de que hay cierto riesgo de repunte de volatilidad y por tanto posible corrección del SP, porque el VIX tenemos un cuádruple suelo pendiente a 25,10, y si se cumpliera, que sería lo más probable, pues significaría, como tiene correlación inversa con el SP, más caídas del mercado, y eso tiene que ir de la mano de los grandes valores, ¿no? Sí que sería un escenario totalmente diferente si rompiera la zona de la media, donde se apoyó hasta 3 veces y desde ahí pues ha vuelto a impulsarse, marcando un nuevo máximo creciente el VIX, y obviamente pues esto no es una buena señal para valores grandes tipo Alphabet, Amazon, etcétera. Índice VIX ahora mismo, volatilidad a la media sobre SP500 más 5,75%, vuelve a situarse con este avance por encima de los 20 puntos. Ya es casualidad, el oyente que leíamos antes su consulta sobre Amazon las tiene compradas a 111. Mismo precio para luego, David, las tiene un oyente desde Barcelona, el caso de Apple. Dice que ha bajado mucho y que no sabe si mantener o vender. Enseguida la miramos. Antes Alphabet Google. Si compensa, echarle el lazo. Diego. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Es decir, viene con dos caídas bastante importantes desde, en las dos últimas sesiones. Ayer rompía la directriz, ¿no?, que viene uniendo los mínimos crecientes desde octubre del año pasado, es decir, viene con una estructura alcista, está realizando, ¿no? Pues no hay que tampoco decepcionarse mucho, ¿no? Es decir, está de momento haciendo algo natural, viene corrigiendo, está apoyándose un poquito, ha roto, ¿no?, los mínimos hoy de la zona de los $127, y es probable, ¿no?, de que si cierra por debajo de aquí vaya a apoyarse incluso a niveles de julio, ¿no? No hay que descartarlo que venga a zona de 120, $118, ¿no? Yo creo que esa puede ser, que son los dos niveles que marco ahí, interesantes ahora mismo para el corto plazo, ¿no? No obstante, la estructura que tiene, pese a decepcionar un poco en cuanto a sus resultados, es positiva, ¿no? Es decir, una empresa bastante sólida. Veremos en los niveles actuales si nos realiza algún rechazo, pullback, ¿no?, otra vez hacia esa parte de 130, 128, pero de momento yo esperaría que se asiente un poquito, que el mercado mastique estos resultados, porque las tecnológicas, dado hoy también cómo está la situación,
puedan recortar un poco en sus gráficos, ¿no? Pero no obstante, un poquito de calma y ver si en estos niveles lo sostiene, en este caso, la demanda, pues para poder incorporarnos nuevamente, ¿no? Ya un quiebre de zona de 120 ya sí es verdad que me preocuparía, ¿no? Pero por ahora la estructura sigue siendo de momento alcista, ¿no? Apple, brevemente, David, apunte sobre ella. 111, que la tenía un oyente de Barcelones. Bueno, le pasa un poco lo mismo que comentaba antes, de que tiene cierto riesgo de corrección por varios gaps bajistas y, curiosamente, además, en 2 rebotes, en los 2 se frenó muy cerquita de esos gaps, pero sin ser capaz de cerrarlos, ¿no? El último de ellos lo tiene en 182,91 y el anterior lo tiene en 190,91. Son 2 niveles de resistencia junto a los picos que ha generado decrecientes, que, bueno, incluso pues se pueden unir con una directriz bajista, y esa sería pues la primera zona de resistencia, la directriz bajista, los máximos decrecientes y esos huecos. Mientras no supere el último de ellos, el último pico y el último hueco bajista, pues tiene cierto riesgo de que pudiera corregir más, que tampoco es nada, o sea, no está pasando nada brutal. Ha corregido de momento al primer FIBO de toda la subida. Sí que sería más peligroso si perdiera el 61,8 toda la subida, que pasa por 152, nivel que todavía tiene lejos y que tiene cierto margen. Empresa de mucha calidad y donde lo más probable a largo plazo es la continuidad de la tendencia de largo plazo. Vamos a volver a valores IBEX, Iberdrola, Santander, enseguida los miramos. David, apúntate Iberdrola. Y Celnex, ahora nos la toca Diego. Te pregunta Juan, ¿cuál sería un buen precio de entrada en Celnex ahora que está cayendo? ¿A qué precio le podemos esperar? ¿Van a seguir las acciones, Diego, de la empresa de torres de telecomunicaciones sufriendo? Una de las más sensibles, tiene bastante deuda, pasivo acumulado en balance, de las más sensibles a movimientos en los tipos de interés. Ayer conocíamos eso, movimiento de los insiders, compras de acciones de su consejero delegado. Diego, Celnex. Bueno, ha roto niveles muy importantes, ¿no? Es decir, después de los máximos del año 2021 viene cayendo con mucha fuerza. Sí es verdad que si analizamos fundamentales para el largo plazo son interesantes, pero ahora mismo lo que nos habla su gráfico es que ha perdido un soporte en este caso de la zona de los 30, que creo que era un nivel muy importante, y a partir de ahí pues nuevamente está sujetando, ¿no?, ligeramente esa zona para, bueno, a lo mejor algún pullback de rechazo, ¿no? No obstante, yo esperaría, la verdad que está casi en el punto de inflexión que nos hizo en abril del 19, ¿no? Es decir, venía con una estructura, un lateral y una ruptura por la parte de los 27 actuales, que en ese momento pues generó, ¿no?, un impulso al alza. Por tanto, aquí es bastante complicado, ¿no? Es decir, está prácticamente en mínimos, a nivel un poco de gráfico diario sosteniendo, así que yo esperaría un poco a que se asiente, ¿no? A lo mejor la recuperación otra vez del tramo entre 28, 30, 31 puede ser interesante, ¿no? Pero mucho cuidado porque es un valor muy castigado desde esos máximos, como decía, del 2021. Félix, Santander lo vamos a dejar, que hoy ha ocupado mucho espacio con los resultados. Nos vamos a fijar en Iberdrola. ¿Hay que seguir estando en la eléctrica o salirse ya? David, pregunta. Bueno, depende un poco del método de inversión y de la gestión del riesgo, ¿no? A medio plazo sigue alcista y no nos daríamos cuenta o a medio largo plazo, no nos daríamos cuenta del deterioro, o no lo confirmaría mientras no perdiera 8,68 o, bueno, 8,66, que son los mínimos de 2022, de verano del 22. Y a corto plazo está bajista porque tiene máximos y mínimos decrecientes, es decir, no estoy opinando, ¿no? Hay esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes y además la media 200 está por encima del precio y en fase descendente. Entonces, a corto plazo, mientras no supere la media, pues es verdad que hay cierto riesgo de que pueda caer más y ahora mismo está en tendencia bajista, pero no tiene mala valoración y el comportamiento de estos últimos días es bastante defensivo. O sea, está mejorando mucho el comportamiento relativo, ¿no? Igual que hace unos meses, pues todo el sector utilities estaba muy flojo, pues parece que, al menos de manera relativa, ya no es el sector que ahora tira para abajo, ¿no? De hecho, hay opciones incluso de que pueda rebotar y de que pueda funcionar como defensivo. Aquí mejoraría primero si supera
10,77,5 y luego confirmaría si rompe la zona de la media, que pasa por niveles un poco por debajo de 11 y los 11,29. No me disgusta el gráfico porque a medio plazo tiene pendiente un rectángulo roto al alza, objetivo hacia 12,84 y es un objetivo que solo anula, que lo puede acabar anulando, pero solo lo anularía si pierde esa zona que comentaba, clave de largo plazo, que son los 8,66. Así que medio largo plazo, muy buen aspecto, a corto plazo, bajista y con esas primeras resistencias que acabo de comentar, pero no descartaría que empiece a funcionar como sector defensivo. Utilities. Enagas la tenemos también por aquí. Vamos a pasar a Europa. Air Liquide y Hermes. Hermes Lujo te toca, Diego. Air Liquide luego nos la echa un vistazo si tenemos tiempo, aunque tenemos un par de llamaditas pendientes. Air Liquide, la francesa. Pregunta Eusebio, ¿cómo la ven? Muchas gracias. ¿Sería para comprar? Diego. Perdona, ¿me repites por fin el ticker? Air Liquide, espera que la busco, mercado francés, y te lo digo. Pensé que era Hermes. Hermes para Diego. Ahí, eso es, vale, que escuchamos por ahí a David. Euronext, A de aire y de Inglaterra. No me sale. Ahora la busco, ¿vale? Me empiezo con Hermes, si lo prefieres. Lo siento, pero es que no me coge aquí el ticker ahora. No te preocupes, Diego. ¿La tienes ahí a mano, Hermes? Sí, prácticamente ha presentado resultados interesantes, sí. Superando expectativas del consenso. Ha sido también Kering, ¿no? De lujo. Efectivamente, vuelve, ha abierto aquí con un gap alcista en la jornada de ayer y de momento se frena en la zona de 1650, ¿no? Ahora mismo nos va a romper posiblemente, hoy ha pinchado la zona de los máximos de octubre, ¿de acuerdo? Por tanto, un cierre por encima de esta zona, podría ser interesante, pero la estructura o el foco del mercado en sí, del sector del lujo, cuidado, ¿vale? Es decir, se ha resentido mucho. Un mercado muy importante como es el asiático se ha resentido en los resultados y por tanto, hay que tener un poquito de precaución, ¿no? Eso no quiere decir que en el corto plazo veamos repuntes, ¿no? Pero ahora mismo atención a la zona de soporte de los 1650 que puede ser bastante importante. Empresas del lujo, lo que han sufrido por la debilidad china. Ahí Air Liquide, ¿la tienes, David? ¿A que sí? Bueno, es un título que viene corrigiendo desde la resistencia horizontal que tiene en la zona de 168. Ese sería el nivel de resistencia, la única resistencia prácticamente que tiene, porque hace poco estaba en máximos de la historia. Y el peligro que tiene es que pudiera haber hecho un pequeño techo de corto plazo, ¿no? Sí que me gusta, cómo ha reaccionado desde la parte baja de esta especie de rango lateral, que amagó con romper por abajo, pero desde luego, viendo las velas que dejó ahí, más parece un intento ahora de rebote que no de que vaya a caer con fuerza, ¿no? Sí que si viéramos la ruptura de ese mínimo que generó una pauta de martillo, que es una pauta típica de rebote para corto plazo, 151,36, por debajo de ese nivel, riesgo de caídas. Estaríamos hablando de objetivo bajista confirmado hacia niveles de exactamente 138 euros. Obviamente estos son probabilidades, ¿no? No son certezas, pero lo más probable si pierde esos 151 sería caídas a 138. Es verdad que en caso de una caída así, de un cierto rango, suele ser un valor interesante a comprar en caídas de un 20, 25, 30%, ¿no? Porque tiene un crecimiento bastante estable a largo plazo y lo viene haciendo muy bien. Y eso sí, la media hora se está poniendo plana, pasa a ser un primer obstáculo, 159,50 euros, luego 165,50, pero sobre todo, ya digo, los 168 y por encima ya vuelta o continuidad de la subida libre, ¿no? Así que valor muy interesante a largo plazo, porque además de beta baja, poca volatilidad, pero que ahora con cierto riesgo de corrección a corto plazo que se confirmaría por debajo de 151. Enseguida con la pizarra, pero teníamos una llamada, atendemos rápido a Joaquín. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, va a ser muy rápido porque yo le voy a hacer una pregunta a David Galán de cómo a él creo que le gustaría que se la dijera. A ver. ¿Cree interesante una entrada en Intel a los precios actuales con un objetivo en $38 y una salida al TIC en el supuesto de que perdiera los 32? Eso es todo. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa y quiero que no quede tiempo para la pizarra. Escucho por la radio. Un gracias. saludo, Joaquín, cortita y al pie Intel. David.
Bueno, Intel es un valor que está muy débil, llevábamos años comentándolo, luego hizo un suelo muy interesante a finales del año pasado, principios de este año, el objetivo mínimo por doble suelo se cumplió y una vez cumplido nos ha dejado una resistencia muy clara en forma de doji lápida en 40.07, entonces ahí tiene una resistencia muy importante y otra intermedia que sería cuando quizá mejoraría y se podría quizá buscar alguna estrategia de corto plazo a nivel técnico por encima de 37,22. El riesgo es de que rompa la media, que está justo ahora cerrado ahí en la sesión de hoy, es el primer nivel de soporte, y luego tendríamos niveles de 32,02. Yo donde veo más riesgo ahora, si el mercado le da por corregir, de hecho hoy lo estamos viendo, es en tecnología. Entonces, esperaría a ver que entra dinero. No intentaría jugármela a entrar en Intel, salvo que viéramos una pauta de giro o se rompa alguna resistencia. Vamos rápido con la pizarra. No os queremos guiar, pero por aquí nos preguntan si veis alguna acción biotecnológica del Nasdaq para echarle mano. No puede ser tirar por ahí. Cualquiera que veáis, si es en ese sentido, bienvenida sea en la pizarra. La pizarra. Empezamos con la tuya, Diego. Bueno, yo no he tocado nada de biotecnología, pero sí llevo un par de meses viendo el patrón que nos está dejando un ETF con bastante interés. No hablo en este caso de acciones, pero sí es verdad que es un conglomerado de mineras. El ETF es Sprott Gold Miners, ¿vale? Que es de minerías, en este caso vinculadas al oro y a otros metales con cierto interés y bueno, dada la ha repuntado bastante, se acerca a la zona de $25, ahí se ha frenado un poquito, viene haciendo máximos decrecientes, pero bueno, se los dejo a los oyentes aquí pues para que lo tengan de referencia, pues bueno, dada la situación ahora mismo que puede rotar un poquito el capital hacia esa parte un poquito más de refugio, ¿no? Pero creo que puede tener bastante interés y un precio objetivo por encima de $30. Pizarra de Diego Morín de IG es Sprott Gold Miners ETF. David, ¿qué apuntamos en la tuya? Vale, yo voy a viajar a Francia a un valor que ha marcado hoy máximos de toda la historia, lo cual ya es llamativo, ¿no? Pero hay valores que están haciendo máximos incluso en momentos de debilidad, lo cual es interesante porque obviamente muestra que tiene mucha fortaleza. El ticker es AM y el valor se llama Dassault Aviation, que es una compañía fabricante de aeronaves civiles y militares y que se ha apoyado recientemente en muchas ocasiones en la zona de la media 200 sesiones y también en una directriz alcista de medio plazo, su directriz alcista principal de medio plazo, y desde ahí pues parece que intenta construir un nuevo tramo de subida. Tiene pendiente además objetivo por impulsos FIBO, entonces es probable que tengamos una continuidad de subida, incluso se puede marcar una especie de triángulo ascendente que se ha roto al alza. No es exactamente la zona de resistencia, pero parece un escenario de continuidad alcista tras romper una consolidación, así que muy buen aspecto técnico, mostrando mucha fuerza y con primer soporte clave, mientras no lo pierdan no hay ningún síntoma de debilidad ni siquiera en el corto plazo, que sería nivel clave 171,50 euros, mientras no pierda ese nivel, pues un valor con un aspecto técnico muy muy bueno. Dassault Aviación en el mercado parisino, recordaba ese ticker, la matrícula David Galán, siempre os lo agradecemos. Habías dicho, AM. La tenía por aquí, mercado Euronext, AM. Sector defensa, además después de los últimos resultados, sobre todo que conocíamos ayer de Raytheon, de RTX, hoy también estaban subiendo las americanas. David Galán, Bolsa General, Diego Morín de IG, un placer como siempre a los dos. Abrazo fuerte. Un placer, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao, adiós.